Hoy pienso que la contradicción capital-vida se expresa de muchísimas maneras y en distintas dimensiones en nuestro continente en particular, pero también a nivel mundial. Está claro que enfrentamos profundas crisis sistémicas que ponen en peligro la sustentabilidad de la vida, los sistemas ecológicos que hacen posible la vida, la crisis climática, de la biodiversidad alimentaria, pero también una profunda crisis provocada por la desigualdad extrema y creciente y una crisis también muy importante de los cuidados y de la posibilidad de sostener la vida mediante el cuidado de la vida, ¿no es cierto? Y a esto también se suma entonces la crisis política que es reflejo de la concentración creciente de poder en manos del capital, del gran capital, y de la toma de decisiones en función de privilegiar la acumulación de capital. Esta crisis política se expresa en golpes de Estado en nuestro continente, ¿no? Los sucesivos golpes de Estado que se dieron en el continente desde Haití, Honduras, Paraguay, Brasil, Bolivia. Se expresa también en la negación del derecho a ejercer como sujetos políticos, ¿no es cierto?, sobre todo de los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes o las comunidades negras, los derechos de las mujeres, ¿no es cierto?, a ejercer su capacidad como sujetos políticos. Esa contradicción se ha profundizado también en el control territorial que se ejerce de la mano del gran capital, ¿no es cierto?, avanzando sobre los territorios, tanto el capital transnacional como el capital nacional, los grupos económicos nacionales, que avanzan sobre los territorios y dan continuidad a ese proceso de despojo que se inicia con la colonización, pero un proceso de despojo que se continúa hoy, ¿no es cierto?, con el avance del agronegocio, de la minería, de la explotación de combustibles fósiles, de las grandes represas que vienen a ocupar nuestros territorios y a negar la posibilidad de mantener, por ejemplo, los sistemas de sustento y la organización de las comunidades a nivel territorial que dé posibilidades, ¿no es cierto?, de sustentar la vida. Quisiera decir que al hablar de esta problemática, pues hay que recordarnos que Guatemala y el mundo y América Latina, Abya Yala como conocemos, ha tenido también, digamos, como una repercusión en todas esas políticas económicas a nivel global. Entonces, para el caso, digamos, de Guatemala y de este territorio, pues ha sido, digamos, significativo y aplastador, digamos, cuando se habló del consenso de Washington, ¿verdad? Entonces, ahí es donde empieza, digamos, toda una lucha histórica, ¿verdad?, y milenaria que ya los pueblos habían traído, pero que nosotras en América Latina o en Abya Yala y en Ishimuleu no entendíamos ni comprendíamos qué estaba pasando. Y en eso, digamos, se impone una agenda neoliberal capitalista y entrega, y entonces entran los tratados de libre comercio. A partir de eso, pues definitivamente nosotros empezamos a sentir, en el caso de Guatemala, con mayor incidencia, ¿verdad?, y en nuestros cuerpos, cómo después de la firma de los acuerdos de paz se fue imponiendo una agenda neoliberal, una agenda capitalista, ¿verdad?, y una agenda basada en el libre comercio. Caso, digamos, de Abya Yala, el tema de la invasión definitivamente es donde se origina, digamos, todo un proceso de despojo, un proceso de invasión, un proceso de colonización. A mí me llama la atención que en relación a las mujeres, las políticas de la derecha tienen dos patas, ¿no? Una es justamente toda esa dimensión que estamos hablando de la precarización de la vida y junto con la precarización de la vida una política muy conservadora de destrucción de todos los derechos que hemos conquistado, tanto de políticas públicas, pero también de una visión más de igualdad hacia las mujeres, ¿no? Y todo un refuerzo de la familia, de una visión conservadora de familia, muy atrelado justamente a esa dimensión del cuidado y de las mujeres estarmos responsables por esas tareas. Pero, por otra parte, hay una otra pata que se vincula más a uma pequena camada de mujeres, que justamente esta idea de incorporar a las mujeres a la clase dominante, vamos a decir así. Consideramos que nosotras hemos estado y estamos viviendo en un planeta, ¿verdad?, con expresiones dramáticas de empobrecimiento, ¿verdad?, porque no somos pobres, ¿verdad? Hay una política de empobrecimiento y de despojo, ¿verdad?, que cada vez profundiza, digamos, ese capitalismo neoliberal. Entonces nosotras
ahorita, digamos, la madre de nuestras resistencias, ¿verdad? Como dice una compañera, es poner la vida en el centro, ¿verdad? Poner el cuidado de la vida y el autocuidado en el centro de nuestro quehacer político, ¿verdad? Y si estamos hablando de las dimensiones de todos lados, o sea, cómo esto se hace de una disputa, digamos, en el territorio cuerpo, cómo se hace, digamos, en las formas de consumir y producir, pero también cómo se hace o cómo se defiende frente a las transnacionales que los gobiernos siguen protegiendo, ¿verdad? Entonces ahí operan lógicas, ¿verdad? En donde estos poderes se tienen que aliar con los fundamentalismos religiosos, con los fundamentalismos económicos, se tienen que aliar con el militarismo, ¿verdad? Las fuerzas armadas, o sea, esto es parte, digamos, de una estructura. Es clave, por ejemplo, la propuesta política de los pueblos originarios y en este caso de las mujeres, ¿verdad? En la medida que nosotras las mujeres hemos nos constituido como sujetas políticas también el tema de la economía y justamente como dijo Chita, en nuestra resistencia al libre mercado, en nuestra lucha en plazo nuestra aquí de las Américas, en nuestra lucha contra el ALCA y contra la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Y claro que fue un proceso primero de visibilizar las mujeres como actoras económicas y toda nuestra contribución a la economía, justamente como visibilizando que el trabajo doméstico también tiene un rol económico y está interrelacionado con la producción y todo que hemos discutido acerca del rol del trabajo doméstico y de cuidados, que era un debate antiguo en el movimiento feminista, pero que hemos reactualizado ese debate a luz del debate económico y por lo tanto posicionando de manera más fuerte esta relación entre producción y reproducción y justamente la dimensión de interrelación y de indisociabilidad entre essas duas esferas, não? Creio que desde aí, com todos os aportes da economia feminista, uma coisa que quero remarcar justamente que nos ajudou a romper com uma visão de luta feminista como luta por temas, a luta por saúde, a luta contra a violência, a luta por educação, a luta por comunicação não sexista no movimento feminista, né? Nos permitiu uma visão crítica ao sistema e todo esse debate de como o patriarcado é estruturante do capitalismo, coextensivamente com racismo e com o tema da sexualidade. Então, essa dimensão de um modelo que imbrica essas várias dimensões e que, por lo tanto, construir uma perspectiva feminista, há que desmantelar este modelo. Então, nossa experiência, por exemplo, como Marcha Mundial de las Mujeres, sempre hemos tratado e buscado construir a marcha a partir de organizações de mulheres, mas também com mulheres que estão no movimento sindical, que estão no movimento ecologista, que están en el movimiento camponés, en el movimiento negro. Yo pienso, digamos, que la reexistencia cotidiana desde la gestión de la vida es lo más profundo, lo más politizado que puede haber, pero sí se tiene que articular con una lucha, digamos, más estructurada, ¿sí? Y esto, digamos, es como las mujeres, las feministas y los pueblos, ¿verdad? Vamos teniendo, digamos, herramientas para la sospecha permanente, ¿verdad? O sea, hoy, digamos, la sospecha cotidiana, ¿verdad? Es la mejor forma de la subsistencia que tenemos que ver. Y una de las cosas es que ahorita está en disputa el tema de la alimentación. ¿Quién produce alimentos? ¿Quién controla los alimentos? ¿Quién controla el agua? ¿Verdad? Y esas no son luchas que solo tengamos que hacer las mujeres rurales, las mujeres campesinas, los pueblos indígenas, ¿verdad? Sino tenemos que ver. Y aquí lo que tenemos que hacer es recuperar las resistencias políticas y económicas y esas experiencias de resistencia que ya las mujeres están haciendo. Hay un acumulado histórico, hay un proceso de construcción histórica que tiene que ver también con esta lucha unitaria y esta lucha programática también y unitaria de la que hablaba Nalu. Consideramos que son realmente soluciones que tienen que ver con un cambio de paradigma, ¿no es cierto?, fundamental, son producto de procesos colectivos, digamos, ¿no? Entonces, en primer lugar eso, unitarios, colectivos, lograr esa síntesis necesaria. Y por supuesto, cuando hablamos de economía, y la economía feminista nos ha enseñado muchísimo en ese sentido, estamos hablando de cómo se organiza también nuestra sociedad y cómo se organizan los procesos de producción y reproducción de la vida que hagan posible, reconociendo la centralidad del trabajo, ¿no?, el trabajo productivo y reproductivo, hacer posible
de generar las condiciones materiales para la subsistencia, pero también las condiciones que nos permitan ejercer nuestros derechos como pueblos. Eso significa cambiar totalmente el paradigma económico, una disputa, digamos, de imaginarios, de ideas, pero también una disputa del sentido que tiene el territorio. El capital crecientemente a través de los procesos de explotación del territorio por el agronegocio, la minería, etcétera, pero también a partir de las falsas soluciones a la crisis climática, a la crisis de biodiversidad, que son soluciones basadas en supuestas soluciones, pero que en realidad son nuevos problemas, ¿no es cierto? Basadas en el mercado, nos impone esa mercantilización del territorio, pero también nos impone un reduccionismo que lleva a transformar el territorio en unidades, ¿no es cierto?, transables en el mercado y en realidad es transformar los territorios en plataforma para la acumulación de capital. Esa dimensión que siempre pensamos que podemos mejorar de vida si tenemos más plata. Y justamente cómo vamos trabajando aquí para una economía de ruptura, para un otro modelo, tenemos que ir sacando la necesidad del dinero de nuestra vida. No, lo importante es que tengamos las respuestas a nuestras necesidades, ¿no? La salud, la educación, la vivienda, el hacer, la cultura. Y eso justamente como pensar una otra manera de organizar los recursos o los bienes, ¿no? Y que no seas mediante que yo tenga que tener un salario cada vez más alto, un ingreso cada vez mayor para acceder a las cosas. Pensar cómo desmercantilizar la vida pasa por repensar otras maneras de organizar la relación de producción, pero también de acceso a los bienes. Cuanto más servicios públicos y comunes tenemos, menos plata necesitamos. Entonces, un poco eso, esta clave, pero ampliando estas cosas. Tanto los tiempos que son necesarios para la vida, para la generación de la naturaleza, para el cuidado, para todo eso, pero los tiempos para desarrollar la creatividad, para vivir nuestra subjetividad. Y quizás poner énfasis en esto de la desmercantilización y la necesidad de quitarles poder y desmantelar el poder de las grandes empresas transnacionales como una lucha que es sumamente importante y que tiene como dos manifestaciones, digamos, ¿no? Una es la resistencia, ¿no es cierto?, contra el avance de las transnacionales en nuestras sociedades, en nuestras vidas, en nuestros territorios, ¿no? Y contra su proyecto de mercantilización y privatización de absolutamente todo. También la lucha contra la impunidad, ¿no?, de las transnacionales que constantemente violan los derechos de nuestros pueblos y, bueno, asesinan, matan, ¿no es cierto?, en función de su lucro. Pero también la otra manifestación de esa lucha contra el poder de las empresas transnacionales es la capacidad que tenemos de organizarnos para recuperar control, por ejemplo, sobre nuestro sistema alimentario y poder prescindir, ¿no es cierto?, de las transnacionales de las semillas, de las transnacionales del agronegocio, de las grandes cadenas de supermercado, etcétera, a la hora de organizar nuestra alimentación, nuestro sistema alimentario. Entonces, ese proyecto político, ¿no?, de construcción de la soberanía alimentaria que orienta nuestro accionar también nos permite esta lucha entonces contra ese poder de las transnacionales. Eso significa también esta disputa política contra la creciente cooptación o captura corporativa de las transnacionales de la esfera política y la lucha contra lo que decían las compañeras, estos marcos que nos imponen en los acuerdos de libre comercio y de inversiones que dan un poder infinito, ¿no es cierto?, a las grandes empresas transnacionales. Entonces, ¿cómo recuperar mayor autonomía y avanzar en la construcción desde un paradigma emancipatorio, ¿no es cierto?, en la reorganización de nuestro sistema económico, energético, alimentario, etcétera? Es un camino que se viene construyendo en nuestra América Latina, que nuestros pueblos vienen construyendo, que las mujeres populares están protagonizando en todo el continente, ¿no es cierto? Tenemos que estar buscando respuestas concretas, inmediatas, para incluso garantizar esa dimensión de la resistencia para resistir, ¿no? Y creo que en este momento, con el tema de la pandemia, que no es la primera vez que ha pasado, ya hemos hablado mucho eso entre nosotras, que se crece mucho las experiencias de autoorganización, de autogestión para incluso garantizar la alimentación, pero también otras maneras de solidaridad. Y para nosotras en la marcha estamos discutiendo eso, cómo pasar, sí, claro, la crisis nunca pasa, pero sí, bajar este momento más de emergencia, no dejarnos que otra vez sea el mercado que va a organizar la vida de la gente o que tenga la expectativa que con un salario
voy a reorganizar mi vida, pero justamente de cómo fortalecer para que estas experiencias sigan existiendo. Entonces, tenemos que cada vez más ir siendo capaces de concretar esta dimensión, esta cuestión del tiempo en nuestras propuestas políticas, en nuestros caminos que estamos dibujando para la construcción de esta otra economía o de este otro modelo, ¿no? De esta dimensión de poner la vida en el centro, ¿no? Porque creo que aún es una cosa, por más que dentro de la economía feminista, es una discusión muy presente del tiempo y también de los pueblos indígenas y otros pueblos, pero aún no es algo que lo manejamos de manera más amplia entre nuestros movimientos mismos, ¿no?